Hubo un tiempo en Rusia en que el Estado estaba a merced de los oligarcas. Eran ellos quienes nombraban presidentes y destituían ministros. La prensa occidental los describía sin rodeos como los verdaderos dueños del país. Su riqueza era intocable, su poder prácticamente ilimitado. Fueron ellos quienes llevaron a Vladimir Putin al poder y quienes lo mantuvieron allí. Pero esa era ha terminado. Hoy los oligarcas no gobiernan Rusia, son prisioneros dentro de lo que muchos ya describen como la jaula dorada de Putin. El país atraviesa la mayor confiscación de propiedades de su historia moderna. El Kremlin lo llama nacionalización. En realidad, se trata de un saqueo estatal valorado en 4 billones de rublos. Fábricas, puertos y conglomerados industriales han sido arrebatados con una sola firma. Por primera vez, la élite económica rusa comienza a rebelarse, aunque solo en privado. En este informe revelamos lo que realmente hay detrás del programa de nacionalización y los planes de escape de la élite rusa de un sistema que se hunde, respaldados por documentos internos. Para entender cómo funciona este mecanismo de poder, basta con observar el caso de un solo hombre, Oleg Tinkov. No era un vestigio del sistema soviético, era un empresario moderno, un multimillonario hecho a sí mismo, fundador de Tinkoff Bank, el segundo banco más grande de Rusia. Pero Tinkoff cometió el único pecado imperdonable en la Rusia actual: habló. Cuando comenzó la guerra, publicó un mensaje en Instagram calificándola de locura. 24 horas después sonó el teléfono del Kremlin. El mensaje a los directivos del banco fue directo y brutal: o rompían todo vínculo con Tinkoff o el Estado nacionalizaría la entidad. Él sería borrado. Tinkoff relató esos días al New York Times con una frialdad que hiela la sangre. No hubo negociación, no fue una venta, fue, en sus palabras, un intercambio de rehenes. Aceptó lo que le ofrecieron porque no tenía derecho a objetar. Una semana después, la empresa de Vladimir Potanin, el magnate del níquel y aliado histórico de Putin, anunció la compra de Tinkoff Bank. El precio, según Tinkoff, apenas el 3% del valor real de la entidad, un activo de 10.000 millones de dólares arrebatado por una sola publicación en redes sociales. A cambio, migajas presentadas como compensación. Tinkoff perdió cerca de 9.000 millones de dólares y apenas logró salir con vida. Pero el objetivo del Kremlin no era simplemente destruir a Tinkoff. El verdadero mensaje iba dirigido a los otros 100 multimillonarios sentados en esa mesa de poder. El mensaje fue inequívoco: incluso el mejor entre ustedes puede ser reducido a nada por mi sola palabra. Aquí no existe la propiedad privada, solo mi misericordia. Entonces surge la pregunta clave: ¿por qué no huyeron? La respuesta está en uno de los mayores errores estratégicos de la historia reciente. Tras la invasión de Ucrania, Occidente impuso el régimen de sanciones más duro jamás aplicado a la élite rusa. El plan era claro: castigar a los ricos hasta que se volvieran contra Putin, provocar un golpe palaciego. El resultado fue exactamente el contrario. Como explica Alexander Kolander, del Centro de Análisis de Política Europea, Occidente hizo todo lo posible para empujar a los multimillonarios rusos a cerrar filas en torno a Putin. Póngase en su lugar: usted es un oligarca ruso, detesta al Kremlin, quiere huir. Si va a Londres, sus cuentas son congeladas. Si va a París, su mansión es confiscada. Los bancos suizos cierran sus puertas. No hay ruta de escape. Occidente los empujó directamente a los brazos del Kremlin. Putin supo aprovechar esta situación. Les dijo: en Occidente no los tratan como seres humanos, solo yo puedo protegerlos, pero el precio es claro: lealtad y dinero.
Las cifras confirman esta dinámica. En 2022, con el impacto inicial de la guerra, el número de multimillonarios cayó de 117 a 83. Todos perdían, pero al llegar a 2024 y 2025 ocurrió algo inesperado. Para 2024 y 2025, el panorama dio un giro que pocos anticiparon. El número de multimillonarios en Rusia no solo se recuperó, sino que alcanzó un récord histórico: 140 personas. Su riqueza combinada llegó a los 580 mil millones de dólares. La pregunta es inevitable: ¿cómo ocurrió esto en plena guerra y bajo sanciones sin precedentes? La respuesta es clara: la economía de guerra. Según el análisis de Forbes, más de la mitad de estos nuevos ricos amasaron fortunas suministrando directamente al ejército ruso. Fabricaron materiales, cosieron uniformes militares y participaron en el contrabando de componentes críticos para misiles. Putin les ofreció un sistema de botín cuidadosamente diseñado. Los activos de las empresas occidentales que abandonaron Rusia fueron repartidos entre empresarios leales a precios irrisorios. Fue un soborno a gran escala, disfrazado de reorganización económica, pero este soborno tenía un costo oculto. Mientras el Kremlin daba con una mano, comenzó a quitar con la otra, y lo hizo de forma sistemática. Mientras recompensaba a los fieles, Putin puso en marcha un plan mucho más amplio: la nacionalización total del sistema económico. A finales de diciembre de 2025, un informe filtrado por el diario Kommersant reveló el nivel de pánico dentro del mundo empresarial ruso. Los datos de la Fiscalía General hablan por sí solos. No es una política económica, es el balance de un saqueo. Solo en 2022, el Estado confiscó 100 empresas valoradas en 1,3 billones de rublos. En 2024, esa cifra se elevó a 2,4 billones. Para finales de 2025, el valor de las compañías incautadas superó los 4 billones de rublos. ¿De qué tipo de empresas estamos hablando? ¿Fábricas de armas estratégicas? No exclusivamente. La diversidad de sectores afectados demuestra que el objetivo no es la seguridad nacional, sino el dinero. Un caso emblemático es el del grupo Rolf, el mayor distribuidor de automóviles de Rusia. Durante décadas, esta empresa dominó el mercado automotriz ruso, tanto en importaciones como en ventas nacionales. En 2023, una serie de investigaciones iniciadas de forma abrupta desembocó en su transferencia al Estado. Su fundador, Sergei Petrov, fue declarado enemigo fugitivo en el extranjero. Sus activos fueron incautados. No fue solo una cadena de concesionarios, fue toda una estructura económica: cientos de puntos de venta, redes de servicio y miles de empleados, que pasó al control del régimen de la noche a la mañana. Un destino similar tuvo Maca, el mayor productor de pasta de Rusia. Fundada en 1937, incluso en la era soviética, tenía un valor simbólico. Producía uno de los alimentos básicos de la dieta rusa, pero la crisis económica provocada por la guerra llevó al Estado a clasificar este sector como activo estratégico. A finales de 2024, la dirección fue reemplazada silenciosamente. Los oligarcas desaparecieron. En su lugar llegaron gestores cercanos al Kremlin. Los centros estratégicos de transporte y logística tampoco escaparon al radar del poder. El aeropuerto Domodedovo, el mayor nodo de tráfico aéreo de Moscú, había sido durante años una de las pocas grandes infraestructuras en manos privadas. Con el aumento de las presiones de seguridad derivadas de la guerra, también fue incluido en la lista de activos a controlar. A mediados de 2025, una decisión federal transfirió sus derechos de operación al Estado. Este proceso de centralización se extendió a las rutas marítimas. Puertos clave como Murmansk, Kaliningrado y Petropavlovsk-Kamchatsky, vitales para la logística militar y energética, quedaron bajo supervisión directa de agencias federales. En Murmansk, centro de la ruta marítima del norte,
Las empresas privadas están siendo sustituidas por monopolios estatales. En Kaliningrado, en el Báltico, las operaciones portuarias civiles ya se realizan bajo coordinación militar. En el Pacífico, Petropavlovsk ha dejado de ser solo un puerto pesquero, se está transformando en un punto clave para los envíos hacia y desde China y Corea del Norte. La razón, como señala el economista Yevgeny Nadorin, el Estado está confiscando empresas rentables para cerrar el enorme agujero presupuestario creado por las sanciones occidentales y la guerra. Según la nueva legislación, estas empresas confiscadas deben transferir al presupuesto federal el 50% de su valor de mercado. En otras palabras, Putin está extrayendo recursos directamente de los bolsillos de los oligarcas para alimentar la máquina de guerra y financiar la producción de tanques. Esto no es nacionalización en sentido clásico, es un impuesto de guerra aplicado por el Estado. El mundo empresarial ruso apenas puede respirar. Alexander Shokin, presidente de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, entregó al Kremlin una carta durante la reunión de fin de año. No era un acto de rebeldía, era una súplica. En una entrevista con Kommersant, resumió la situación. Presentamos un pedido claro. Queremos reglas definidas, fórmulas que no dejen margen a la interpretación judicial. El temor más profundo de los oligarcas es lo que llaman invención legal abstracta por parte de los fiscales. Se les acusa de violar el derecho de los ciudadanos a un nivel de vida digno, una definición vaga, sin fundamento legal, que puede estirarse en cualquier dirección según convenga. Los líderes empresariales llegaron al extremo de ofrecer una alternativa al Kremlin. Si el Estado necesita dinero, compren las empresas o déjenos pagar, pero no las confisquen. La respuesta del Kremlin fue el silencio, porque para Putin la ley es una herramienta y en este momento su único propósito es financiar la guerra. Sin embargo, no todos los oligarcas han sucumbido al caos. Tras las sanciones, el capital ruso se desplazó del oeste hacia el este y el sur. Dubái se convirtió en un centro neurálgico de este movimiento. La política de no sancionar al país y la concesión de permisos de residencia a cambio de inversiones en oro e inmobiliarias lo hicieron extremadamente atractivo. Superyates atracaron en los puertos de Dubái y Abu Dhabi. El caso de Roman Abramovich es ilustrativo. Conocido alguna vez como el Rey de Londres, se encontró acorralado por el gobierno británico. Londres amenaza con procedimientos legales a menos que done los miles de millones obtenidos por la venta del Chelsea Football Club a las víctimas de la guerra en Ucrania. El mensaje es claro: no puedes conservar tu riqueza, tendrás que entregarla a tu enemigo. Europa se ha convertido en un infierno para los oligarcas, obligados a financiar a sus propios adversarios con su dinero. Por eso Turquía se ha transformado en un punto estratégico, tanto por ser miembro de la OTAN como por no haber impuesto sanciones a Rusia. Puertos como Bodrum y Mármaris han acogido yates de miles de millones pertenecientes a figuras como Abramovich. Además, se incrementaron las compras inmobiliarias y la creación de empresas en Estambul. Las Maldivas y Seychelles en el Océano Índico se convirtieron en destinos de escape para superyates, gracias a que no tienen acuerdos de extradición ni de congelación de activos con Estados Unidos. Muchos oligarcas de origen judío aprovecharon la ley de retorno de Israel para integrar sus fortunas al sistema financiero israelí. El Caribe, aunque arriesgado, fue otra región popular. Superyates quedaron atrapados en puertos exóticos al inicio de las sanciones o lograron escapar en el último minuto. Un incidente notable ocurrió en Antigua y Barbuda. El yate de 80,000 alfanero, presuntamente propiedad del magnate de fertilizantes André Gurv,
fue incautado y finalmente vendido por 68 millones de dólares. Yates, vinculados a magnates del acero como Viktor Rashnikov y del petróleo como Igor Sechin, también fueron rastreados y controlados por autoridades estadounidenses en República Dominicana. Bahamas, tradicionalmente un paraíso fiscal, congeló activos rusos debido a sus lazos financieros con Occidente, lo que obligó a muchos a trasladar sus yates a aguas más seguras, como Turquía o las Maldivas. En tierra firme, la estrategia no se centra tanto en confiscar bienes como en transferir capital y asegurar residencias. Brasil, socio de Rusia en los BRICS, mantuvo una postura distante respecto a las sanciones, sirviendo como corredor financiero no occidental. Argentina también se convirtió en refugio, gracias a leyes de ciudadanía flexibles y la ausencia de sanciones occidentales. Venezuela, políticamente cercana a Moscú, se utiliza más como punto de tránsito militar u operaciones no registradas, como el comercio de oro, que como destino de inversión. Al mismo tiempo, el capital ruso, históricamente en Londres y Suiza, comenzó a fluir hacia Hong Kong desde el inicio de la guerra. Aunque Hong Kong está integrado a los sistemas financieros occidentales, se encuentra bajo control chino, lo que le permite actuar con flexibilidad frente a sanciones unilaterales. Esto facilita a los oligarcas convertir activos en monedas no tradicionales, como yuanes, y proteger sus fortunas. La costa china también se ha vuelto refugio de superyates. El yate Nord de 500 millones de dólares del magnate del acero Alexei Mortis llegó a Hong Kong vía Seychelles para evadir sanciones. A pesar de las objeciones de Estados Unidos, la administración de Hong Kong no incautó el yate, alegando que no está obligada a aplicar sanciones extranjeras de manera unilateral. ¿Cómo se trasladan estas fortunas bajo la nariz de Putin? Con tecnología de alto nivel. Primero, los miles de millones se convierten en criptomonedas difíciles de rastrear, como Monero o Zcash dentro de exchanges rusos. Luego se fragmentan en miles de porciones mediante mezcladores y desaparecen en el mundo digital. Finalmente se trasladan fuera de Moscú en maletas diplomáticas, toneladas de oro físico y diamantes. No se trata de simples transferencias financieras, es una operación de evacuación masiva diseñada para rescatar fortunas personales del colapso del régimen. Los oligarcas de la era Yeltsin o huyen o son liquidados. ¿Quién los reemplaza? La Fundación Carnegie los llama el ejército de los efectivos y leales. Nosotros los llamamos los directores rojos, una nueva clase que prospera con la guerra, respalda plenamente el conflicto de Putin y ha cortado cualquier lazo con Occidente. Estos nuevos ricos saben algo crucial. Su futuro depende de que el conflicto entre Rusia y Occidente continúe indefinidamente. Si llega la paz, los antiguos propietarios podrían recuperar las fábricas confiscadas. La élite rusa ya no es silenciosa ni simplemente adinerada, ahora está acorralada y temerosa. Algunos suplican, otros huyen a América Latina como fugitivos y otros se someten a China. Tras los muros del Kremlin se aproxima un gran ajuste de cuentas. Putin puede aparentar haber ganado esta guerra por la propiedad, pero en el proceso ha clavos el último clavo en el ataúd de la economía rusa. La pregunta permanece: ¿este saqueo de 43,000 millones de dólares salvará a Rusia o desatará un levantamiento interno?